Por continuar con nosotros, vamos con un tema que Randa les anunciaba antes de la pausa y que precisamente me parece que calza perfecto para estos días en los que muchos prefieren salir y en estos días de vacaciones tomar un poquito de sol. Precisamente porque todos sabemos que exponerse al sol sin protección es muy perjudicial. Pero hay quienes creen que si uno se asolea a ciertas horas puede evitar el peligro. ¿Será cierto que existe ese sol bueno o ese sol malo? Invitamos a la oncóloga María Bonilla para aclarar todas estas dudas. Doctora, encantado de tenerla aquí. Hola, buenos días. Bienvenida por primera vez aquí a Buen Día. Muchísimas gracias. Un placer, doctora. ¿Existe alguna diferencia entre el sol bueno o el sol malo según las horas del día? Bueno, no podemos ser tan malos con el sol porque tiene sus ventajas y sus desventajas. Lo que sí es cierto es que, como todo, ¿verdad? Siempre existen riesgos si uno se expone mucho tiempo al sol. Una de las ventajas más importantes del sol es que estimulan las endorfinas, que son las conocidas hormonas del bienestar. Y eso hace que las personas se sientan mejor, rindan más, sean más creativas, más productivas, inclusive en la parte del trabajo. Estas endorfinas pueden llegar a sentirse también la persona, que además de una manera indirecta estimulan lo que es el sistema inmunológico, mejoran las defensas, se enferman menos, también estimula lo que es la vitamina D. Tiene muchas ventajas, pero como todo, exponerse a un periodo muy prolongado puede producir daños como lo que es el envejecimiento precoz y lo que es el cáncer de piel. Entonces no hay un sol bueno y un sol malo. Todo el tiempo que estemos exponiéndonos al sol estamos recibiendo esa radiación. Hay mitos que dicen que como las nubes, hay nubes, ¿verdad? El día está un poco oscuro, el sol no me va a hacer daño. Que a ciertas horas del día no me va a hacer daño, mientras que a otras sí. La regla de oro acá, y que es una medida, digamos, muy práctica para nosotros saber qué tan malo puede ser el sol a ciertas horas, es medir nuestra sombra. Entre más larga la sombra, menos riesgo del sol, porque el sol que produce más daño es el que está perpendicular con la parte de la Tierra, o sea, que tan directo entra la radiación en forma perpendicular es que va a producir daño. Entonces, si nosotros analizamos la sombra, ¿a qué horas tenemos menos sombra? A mediodía, ¿cierto? Mientras que horas de iniciando el día y terminando la tarde, la sombra es menor, es mayor, es más larga. Entonces, esos tiempos donde la sombra es corta es una medida de alarma de que ese sol está entrando perpendicular y mayor es el riesgo. Pero con nubes o sin nubes siempre hay radiación solar. Bastante clara la explicación acá, doctora. Ahora, yo quisiera saber si, por ejemplo, existen algunas horas, por lo menos, donde pudiéramos pensar que el sol va a impactarnos menos y va a ser un poco más peligroso. Sí, el más peligroso, por decirlo así, es el cercano a mediodía. Muchas veces antes se decía mediodía, pero no quedaba muy claro qué es mediodía. Para unos serán las 11, para otros serán las 12. Posteriormente se estiró un poquito más ese tiempo de evitar exposición de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Ya hoy sabemos que de 10 de la mañana a 4 de la tarde es el tiempo en que más riesgo hay de exposición al sol, aunque estamos expuestos de sol a sol. Mientras haya luz, sí, tenemos radiación. ¿De qué hora a qué hora entonces, doctora? De 10 de la mañana a 4 de la tarde es como el periodo de mayor riesgo. Ahora, eso es para piel, porque estamos hablando que los rayos entran perpendicular y producen más daño. Pero lo curioso es que para la vista, para lo que es el ojo, es diferente. El sol que produce más daño es el de las mañanas y los atardeceres, porque por la posición del cuerpo, la radiación entra directo entre más acostado esté el sol. Entonces, tiene sus ventajas y sus desventajas, pero hay que saber cómo protegerse. Comenzábamos esta entrevista hablando precisamente que hay mucha gente que está disfrutando ya de sus días libres y que piensan en Semana Santa para también poder ir a agarrar un poquito de sol, agarrar un poquito de color. ¿A qué hora recomendaría usted, doctora, este tiempo de bronceado, por ejemplo? Bueno, el bronceado, por definición, es aumentar el color de la piel por exposición a radiación ultravioleta, que lo puede obtener de la radiación del sol y lo puede obtener de la radiación de las cámaras de bronceado. Broncearse no es una conducta sana. Usted no necesita tener que cambiar el color de su piel para adquirir los beneficios de la radiación solar. O sea, no necesita cambiar el color para poder sintetizar su vitamina D, que ayuda a absorber el calcio y mejorar lo que es el hueso y los dientes. No necesita cambiar de color para aumentar las endorfinas ni tampoco estimular el sistema inmunológico. Bastan 10 a 15 minutos de exposición solar al día para adquirir los beneficios. Ya el bronceado como tal es una conducta que por definición no es sana.
A todo el mundo le va a gustar verse un tono de color canela, ¿verdad? Pero no es lo ideal. Se recomienda que se tome de 10 a 15 minutos de sol diario. El estar constantemente exponiéndose al sol, por ejemplo, por actividades físicas, personas que nadan en la mañana, que salen a correr en la mañana o que por su actividad laboral están expuestos al sol durante más periodo, van a adquirir un bronceado, pero no porque decidieron ir a acostarse en la arena una hora boca arriba, otra hora boca abajo y pretender adquirir un color en muy poco tiempo. La idea de que entre más pique, por ejemplo, más bronceado voy a tener, que justamente ocurre entre esa hora que usted está hablando, ¿verdad? De 10 de la mañana, que por lo que la oigo decir, es todavía ya la hora donde inicia más el riesgo. Obviamente estamos incurriendo en un error. Sin duda, es un error porque lo que es el sol tiene diferentes radiaciones ultravioleta. Hay unas que son A, otras que son B y otras que son C. La capa de ozono permite bloquear la radiación ultravioleta C. Sin embargo, con estos cambios climáticos, cada vez la defensa es menor. La radiación A y la B sí atraviesan esa capa de ozono y penetran la piel. La radiación B es la que más queda superficial y lo que hace es lo que llamamos el eritema, que es el cambio de coloración en la piel, que no es más que un daño en la capa más superficial de la piel y no necesariamente porque esté más rojo se va a broncear, porque el bronceado o el tono de color en la piel se produce por la melanina, que es una sustancia que está en la capa más profunda de la piel y eso solo lo producen los rayos ultravioleta A. Entonces, por lo general nos quemamos, nos ponemos rojos con esa radiación que no penetra hasta la capa más profunda. Entonces, que esté más quemado o que pique más no significa necesariamente que vaya a adquirir un mejor color. Hábleme de los riesgos, doctora, a la hora de exponerse al sol de esta manera y sin protección y sin cuidado. Bueno, hay riesgos tanto a nivel visual, a nivel de piel y a nivel corporal como tal. En lo que es la vista se pueden hacer lesiones que algunas simplemente producen resequedad en los ojos, pero que si estas lesioncitas se van extendiendo y llegan cerca de lo que es la córnea, pueden inclusive afectar la vista, que es lo que llamamos el pterigium, o las cataratas por exposición solar, que son como una telita que se hace delante del ojo y va disminuyendo lo que es la agudeza visual. Con lo que es la piel, produce manchas en la piel, ¿verdad? Que esas manchas pueden ser propias de parte del envejecimiento natural, pero muchas veces es un envejecimiento prematuro, porque esa radiación, al penetrar en las capas más profundas de la piel, afectan lo que es la producción del colágeno y la elastina, que son precisamente lo que le da esa textura, esa suavidad y ese tono a la piel. Entonces, otra desventaja es que produce un envejecimiento precoz. Y quédese ahí, doctora, porque me hace de una vez formularle una pregunta. ¿A qué edad la gente que está expuesta al sol y que aprovecha estos días y que van a ir a broncearse y que constantemente se broncean, a qué edad ya podríamos decir aparecen las manchas por la exposición al sol? Bueno, eso va a depender mucho de la parte genética y también va a depender mucho de otros factores de riesgo que estimulan el envejecimiento precoz, por ejemplo, lo que es el tabaco o el usar ciertas colonias con alcohol y exponerse directamente al sol predisponen a ciertas manchas. Por definición, digamos que una medida estándar es que a los 30 años ya la piel empieza a envejecerse, a los 40 años ya aparecen las arrugas y a partir de los 50 años aparecen manchas que son propias del envejecimiento natural. El sol va a hacer que esas manchas aparezcan muchísimo más rápido que en otras personas que sí se cuiden. ¿Debemos preocuparnos por estas manchas o existen características especiales en algunas manchas que nos hagan o nos pongan en alerta que son manchas peligrosas? Sí, claro. Hay diferentes manchas, manchas de nacimiento, manchas producto de cambios hormonales, manchas por la edad, pero las manchas que se producen por el sol usualmente tienen el antecedente de que son personas que se han expuesto por mucho tiempo al sol, son manchas que no estaban, son manchas nuevas. A veces son cambios en la forma del lunar y por lo general nosotros les recomendamos a la población que midan 6 características que son, digamos, signos de alarma para consultar y las dividimos en 6 letras: A, B, C, D, E y F. La A es la asimetría. Si yo tomo esa mancha que tengo y la parto en 2, ¿es la mitad derecha de igual forma que la mitad izquierda o son diferentes? La B de borde, estando en una misma mitad de esa lesión,
es regular el borde o entre esa misma mitad hay bordes irregulares. La C es el color. Usualmente las manchas han de tener un solo color o al máximo dos, dependiendo de cuánto van disminuyendo. Ya dos o más colores en una mancha, es decir, zonas pigmentadas, áreas más fuertes que otras, también son un signo de alarma. La D de diámetro. Toda manchita mayor de 6 milímetros debería de observarse cómo se comporta con el tiempo. La E de elevación. Usualmente hay lesiones premalignas que tienden a ser rojas, son bien definidas, no cumplen esas características, pero tienen una elevación y es que producen escamas. Una especie de relieve. Ajá, exactamente. Esa elevación, esas escamitas, son como capitas de queratina que se van haciendo en la piel y es lo que llamamos queratosis actínica, es decir, daño en la piel producto de exceso de queratina. Y esas son lesiones premalignas, se llaman queratosis actínicas y se recomiendan quitar. Y esos lunares que tienen los bordes elevados, que tienen la característica de sangran, se reparan, vuelven a sangrar, tampoco. Y la última característica es la F de familia. Antecedentes heredofamiliares por cáncer, hay que chequearse. Bastante interesante, doctora, y estoy anotando aquí para ahorita poder realizar un resumen. De inmediato le planteo también otra pregunta que nos están haciendo los televidentes. Raquel Quesada dice, yo tengo una bebé de 2 meses, me gustaría saber si es bueno que reciba sol después del baño. Por supuesto que es bueno que reciba sol después del baño. Le va a ayudar a generar esas endorfinas, a sentirse mejor, a generar sus propias vitaminas. Lo que tiene que evitar son periodos prolongados. No va a solear a la bebé a mediodía. Báñela y la solea en los tiempos donde menos perpendicular está el sol a la tierra. Estamos hablando con la oncóloga María Bonilla, ella nos está hablando sobre esto justamente de si hay sol bueno o sol malo. Dentro de las cosas que hay que resaltar mucho esta entrevista es que la doctora plantea que de 10 a 4 de la tarde es cuando prácticamente existe un mayor riesgo y usted tiene un contacto con el sol, y además la doctora plantea algunas señales, si usted tiene alguna mancha en su piel, si se ha expuesto mucho al sol, es respecto a la asimetría, si la mancha es del mismo tamaño, si tiene la misma congruencia, el borde, si es regular o no, y también el color, 2 o más colores podría ser peligroso, dice la doctora, el diámetro, cómo se comporta con el paso del tiempo, si va a crecer o no, la elevación, usted puede palparla y si tiene algún relieve, eso también podría llevarlo a pensar un poquito en que esa mancha es peligrosa, y también la F, que son los antecedentes familiares, si usted tiene a alguien en casa que se ha expuesto o que ha padecido del cáncer, es lo que usted mencionaba, doctora. Estamos hablando que precisamente estas son características, doctora, pero yo le pregunto, ¿todas las manchas en la piel deben ser revisadas por un dermatólogo? No necesariamente. Si son manchas de nacimiento, si son manchas que se asocian a cambios hormonales, por ejemplo, por un embarazo, por la edad, parte del envejecimiento, pero esas manchas que cumplen esas características, esos lunares que van cambiando de algo que estaba ahí quieto, no tenía ningún cambio y empieza a presentar diferentes cambios a lo largo del tiempo, pues sí que tienen que ser revisados por un dermatólogo. ¿Podríamos desembocar en un cáncer, doctora, por estar tan expuestos al sol? Claro que sí. El principal factor de riesgo para producir cáncer es la exposición al sol. ¿Por qué? Porque el sol va a producir un daño en la piel y la piel va a necesitar repararse. Conforme más radiación esté llegando a la piel, más cambios de reparación tiene que hacer. Y en algún momento, esa parte genética donde tiene que irse por una vía de reparo normal puede alterarse, irse por una vía de reparo que no es la adecuada y prácticamente independizarse del resto de la piel y formar tumorcitos, que inicialmente mientras el tumor, cuando uno habla de tumor está hablando de una masa, un crecimiento anormal, pero que está ahí, nada más estorba, no molesta, estruja, pero no hace ningún daño. Cuando ya ese tumor tiene las características de infiltrar el sitio donde nace y viajar por los ganglios o por la sangre y hacer siembritas de tumor a distancia, eso es lo que llamamos metástasis. Cuando un tumor tiene la capacidad de hacer metástasis, estamos hablando de cáncer. Es decir, que se ha independizado del resto de la piel, cogió por una vía genética que no era la adecuada y crece desmedidamente. Y eso sucede porque el trauma constante hace que el modo de reparo sea diferente al resto de la piel sana. Vea esta pregunta que nos plantea Catalina Cogui. Dice, ¿qué es más perjudicial para broncearse, las cámaras de bronceado o el sol natural? Las cámaras de bronceado. Yo creo que como todo en la medicina se han ido haciendo cosas que después con el tiempo nos damos cuenta que no eran lo ideal
y sin lugar a duda, hoy las cámaras de bronceado no tienen ningún sentido lógico. Es meramente apariencia, es verse un color de piel bonito, nadie va a decir que no, pero esa piel se expuso a un daño por radiación que sin lugar a duda va a necesitar repararse. Y la exposición constante puede hacer que en cualquier momento una lesioncita que ya estaba y se dañó, cambie la vía de reparo y se transforme en cáncer. ¿Cuáles son los tipos de cáncer de piel con los que podríamos estar peligrando, doctor? Bueno, nosotros dividimos los cánceres de piel en dos grandes grupos, los melanoma y los tipos no melanoma. Y dentro de los tipos no melanoma pues hay varios grupos, pero los más importantes son el carcinoma epidermoide y el carcinoma vasocelular, que prácticamente son los que están en el rango de mayor incidencia. Según el Registro Nacional de Tumores, el cáncer de piel es el cáncer más frecuente de toda la población, independientemente de la edad, independientemente del sexo, no de la edad. Porque sí se ha visto que el cáncer de piel es más frecuente en personas mayores. ¿Por qué? Porque han tenido más tiempo de exponerse al sol. Recientemente la última publicación data del 2014, donde en hombres el cáncer más frecuente es piel, seguido de próstata y cáncer gástrico. Y en las mujeres recientemente hubo un cambio y fue más frecuente en incidencia cáncer de mama, cáncer de piel y cáncer de cervix. Sin embargo, creemos que mucho de esa incidencia va más relacionada a su estadiaje. No se reportan casos porque probablemente sí era cáncer, pero no se biopsió. Entonces, prácticamente el grupo más frecuente es el tipo de cáncer de piel no melanoma, empezando por el de células basales y el epidermoide, y aparte el melanoma. ¿Cómo deben cuidarse las personas que ya padecieron cáncer de piel? Bueno, las personas que ya padecieron cáncer de piel tienen un riesgo mayor que el resto de la población de volver a generar un cáncer, que ronda entre un 20 y un 30%. Entonces, estas personas, si no se cuidaron antes y ya hicieron su cáncer de piel, pues les va a tocar cuidarse, ¿verdad?, de ahora en adelante. Y eso implica lo que es protección solar. Tienen que tomar en cuenta, yo diría, 4 aspectos importantes. Uno, que es medir el grado de inclinación solar, es decir, esto de la sombra, ¿verdad? Evitar las horas de mayor las horas más fuertes del sol, que rondan ese promedio de horas que dijimos. 2, el tiempo de exposición. Expóngase al sol el mínimo necesario para adquirir sus beneficios, pero no más allá del que le puede perjudicar por un daño en la piel. Medidas de protección, uso de bloqueador solar, gorras, gafas, ropa con filtro solar y, sin lugar a duda, hidratarse adecuadamente, ¿verdad? Ok. La última pregunta de una televidente, doctora. Macha Díaz dice: la picazón en la piel es señal de cáncer. Vivo en un lugar muy caliente, no me gusta solearme, pero con poco que salga me da picazón en la piel. No, no necesariamente. De hecho, no hay una relación que diga que porque pica se va a convertir en cáncer. Ok, muy bien, doctora. Otra pregunta por acá. ¿Cómo se tratan las quemaduras en la piel por el sol? Bueno, cuando ya una persona se quemó, que es lo que tratamos de evitar, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es tratar de mantener la piel lo más limpia posible, bañarse con agua a temperatura ambiente. Algunas personas recomiendan que sea agua fría, pero en realidad, si tenemos un exceso de calor en la piel, necesitamos dilatar los poros. Entonces debe ser agua a temperatura ambiente y usar cremas hidratantes. Bueno, evitar continuar exponiéndose al sol para que no haya más daño y usar cremas hidratantes. Pueden ser medidas muy caseras, digamos, como usar paños de manzanilla, sábila natural. También hay geles de sábila que mantienen hidratada la piel. Cuando ya el grado de quemadura es un poco mayor, se recomiendan cremas a base de esteroides que desinflaman y alivian la piel. E inclusive cuando ya hay ampollas que están rotas y hay úlceras en la piel, debemos de utilizar algún tipo de crema que además tenga propiedades antibacterianas para que las mismas bacterias que nos protegen de la piel al estar rota no se nos vayan más bien a meter en la herida y a producirnos un daño por infección. ¿Cualquier bloqueador sirve para mi piel o necesito un bloqueador dependiendo de mi color de piel? Bueno, muy buena pregunta. El bloqueador solar tiene características que la población en general tiene que aprender a saber qué es. Por ejemplo, cuando le dicen factor 15, factor 30, factor 50, ¿qué significa eso? Bueno, eso lo que significa es el número de veces que tiene que estar expuesto un individuo para que con protección vaya a quemarse o a irritarse o a producir roja la piel. Te pongo un ejemplo.
Si una persona de piel blanca, tiene que ver con el tipo de piel y con la intensidad de la radiación solar. Entonces, si una persona es de piel blanca y tiene que tardar 10 minutos al sol para ponerse roja y usa un factor de 15, por ejemplo, el factor de 15 lo que significa es que esa persona va a tener que estar 15 veces ese tiempo expuesta al sol para que con el bloqueador se ponga igual de roja que como si no se hubiera puesto. En otras palabras, si esa persona tarda 10 minutos en ponerse roja y usa un factor de 15, significa que va a estar 150 minutos protegida del sol. Que si lo traducimos en horas, serían 2 horas y media. Eso significa que a las 2 horas y media tenga puesto su bloqueador, ya su efecto protector pasó. Y tiene que repetir nuevamente la aplicación. Entonces eso va a depender mucho. No se pone igual de roja una persona de piel clara que una persona de piel oscura. Y no se va a poner igual de roja si se expone a un sol a las 8 de la mañana que un sol a las 12 de mediodía. Entonces lo que se recomienda es usar un factor lo suficientemente alto para tomar en cuenta esas dos cosas y cada cuánto lo tengo que repetir. Entonces, digamos, no es lo mismo usar un factor para una persona que va a salir a hacer ejercicio, que se va a sudar y que va a necesitar estarlo cambiando, que alguien que va a usar un factor solar en la cara como parte de su maquillaje, brazos, piernas, que no va a estar expuesto al sol. Hay protectores que son contra agua, pero no son contra paño y están secándose constantemente. Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta. Perfecto, doctora, bastante claro. Muchísimas gracias por haber venido. Esta es su casa, queda invitada cada vez que quiera venir. Ella es la doctora María Bonilla. Le voy a dar un número de teléfono si usted quiere contactarla y tiene más consultas. 2290-3481, 2290-3481 y también 2290-3475. 2290-3475. Le repito el nombre de la doctora María Bonilla. Doctora, muchas gracias. Con mucho gusto. Nos vamos con Thais Alfaro.